Queridos amigos, reciban un saludo muy cordial. Les habla el Padre Julio Alonso Ampuero. Hemos tenido la semana pasada nuestra clase de Evangelios sinópticos sobre el Evangelio de San Marcos. Hoy vamos a detenernos en el Evangelio de San Mateo. Como siempre, un saludo en primer lugar a los alumnos de la Escuela de Formación y Espiritualidad de nuestra diócesis de Lurín. Y también, como no, a todos aquellos que están siguiendo también esta clase a través de Facebook o de otros modos, de otros caminos. Nos encontramos todos en estas circunstancias especiales que estamos viviendo en nuestro mundo por la epidemia. Y antes de empezar la clase sí que me gustaría exhortarles, animarles a todos a vivir con serenidad y con confianza en Dios. Un creyente, ante todo, apoya su vida en el Señor. No se deja dominar por el miedo, por las alarmas, sino que vive con serenidad las circunstancias que aparecen en la propia vida como una oportunidad de crecimiento y de santificación. Y muchas veces me da la impresión de que los medios, las redes, etcétera, crean una excesiva alarma. Yo les cuento que con los seminaristas estamos saliendo diariamente a Cáritas por grupos para colaborar en la preparación de canastas de alimentos para las personas y familias más necesitadas, y hemos de romper ese cerco del miedo. La caridad debe hacernos superar ese cerco del miedo. Las precauciones normales, prudentes, que todos debemos tomar, que las autoridades nos dicen, pero tampoco dejarnos dominar por el excesivo miedo o por la alarma irracional. Pues bien, dicho esto, vamos adelante con nuestro tema de hoy, que es, como les decía, el Evangelio de San Mateo. Cuando miramos los tres evangelios sinópticos, se me ocurre esta comparación. Es algo así como los hijos de una familia. Uno ve a veces tres hermanos y el que lo ve desde fuera, no los conoce mucho, le parecen iguales. Se parecen mucho en su rostro, en sus gestos. La mamá o el papá, que los conoce de verdad y a fondo, te van a decir, son muy diferentes. Aparentemente son iguales, pero son muy diferentes. Algo de eso podemos decir también de los evangelios sinópticos. El que no tenga mucha familiaridad con ellos puede decir San Mateo, San Marcos, San Lucas, casi lo mismo. ¿Para qué queremos tres evangelios si están repitiendo las mismas cosas? Bastaría con hacer uno solo. En esa tentación ya cayeron algunos en tiempos antiguos de decir, pues efectivamente, hacemos un solo evangelio, ¿para qué queremos los tres? Y sin embargo, la providencia de Dios ha querido que tengamos los tres evangelios sinópticos más el evangelio de San Juan, los cuatro evangelios. ¿Y eso por qué? Pues porque en realidad, siendo parecidos, sin embargo, cada uno de ellos nos aporta aspectos, matices, subrayados, insistencias diferentes de los otros. Para empezar, tendremos ocasión de comprobarlo, el Evangelio de San Mateo, por ejemplo, nos va a traer textos que no contiene ninguno de los otros tres evangelios. Eso ya, solamente por eso, valdría la pena. Pero además, ciertamente, los acentos, los enfoques muchas veces son diferentes. Bien, el Evangelio de San Mateo, los estudiosos no se ponen muy de acuerdo en cuanto a la fecha, tienden a datarlo hacia el año 80, supuestamente después de la caída de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 con la guerra judía. Otros lo ponen en fechas anteriores. No vamos a entrar en esa cuestión, que es un poquito compleja. En cuanto al autor, ya desde el siglo II hay un escrito de Papías que nos dice que el autor es Mateo. Bien, es probable que sea el evangelista o bien otro autor del mismo nombre. En cualquier caso, sí es una cosa clara y segura, y es que el autor de este evangelio es un hombre que viene del mundo judío, cristiano por tanto, que viene del mundo judío, y que es un profundo conocedor de las Escrituras. Tanto que vamos a ver que uno de sus empeños
es precisamente mostrar cómo efectivamente las profecías se han cumplido en Jesucristo. Y esta va a ser una de las cosas que se va a repetir varias veces a lo largo del Evangelio. Un hombre conocedor de las Escrituras, un hombre que se siente profundamente judío, pero que a la vez nos va a mostrar que Cristo ha venido no solo para el pueblo judío, sino que ha venido para traer la salvación a todos los pueblos. Más aún, en el Evangelio hay como una especie de recorrido, diríamos, dramático, en el que vamos contemplando cómo precisamente el pueblo elegido rechaza a Cristo. Rechaza a Cristo, y es así como Jesús va formando un pueblo nuevo, que es la Iglesia. De hecho, se puede decir que en la perspectiva de San Mateo, la Iglesia es como el nuevo Israel. El nuevo Israel que va a sustituir al antiguo Israel. Obviamente que también en este nuevo Israel están invitados a entrar los judíos, los israelitas de sangre, de raza, pero es una nueva realidad que Cristo ha iniciado. Bien, veamos algunos detalles. Por ejemplo, en cuanto a lo que es el cumplimiento de las Escrituras, el cumplimiento de las promesas, de las profecías, ya desde el inicio mismo nos encontramos con que se repiten expresiones como estas. Capítulo 1, versículos 22 y 23. Estamos cuando nos habla de la concepción de Jesús y nos dice: todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Y cita Isaías 7:14. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Si continuamos un poco más adelante, Jesús ha ido a vivir a Belén y nos dice: así está escrito por medio del profeta: tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los principales clanes de Judá. De ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo. Cuando la huida en 2:15 estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. La anterior cita era de Miqueas. Más adelante, cuando la matanza de los inocentes, en 2:17-18, entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías: un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Y así continuó también después, cuando aparece, por ejemplo, el Bautista, capítulo 3, versículo 3. Este es aquel de quien habla el profeta Isaías cuando dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. O en las tentaciones. Bien, suficientes son las citas para comprobar esto que estoy diciendo cuando comienza después la predicación en la vida pública. 4:14, para el oráculo del profeta, cuando Jesús vuelve a Galilea. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, Galilea de los gentiles, etc. Bien, entonces vemos este conocimiento profundo de las Escrituras y decíamos también que probablemente va dirigido a cristianos que provienen del judaísmo. Entonces, claro, San Mateo tiene mucho interés en reforzar la fe de estos creyentes. Es decir, ellos, como buenos judíos, necesitan saber y comprobar que efectivamente en Jesús se han cumplido las Escrituras. Que no es un sueño, que no es una teoría, sino que efectivamente se cumplieron las Escrituras en Cristo. Y por eso toda esta serie de citas repetidas. También es interesante el modo como comienza el mismo Evangelio. Al inicio del todo tenemos la genealogía, que quizá a alguno le pueda sorprender, extrañar un poco, pero San Mateo ha querido ponernos este relato donde nos presenta a Jesús como hijo de Abraham. Así comienza, de hecho, al inicio del todo, 1:1, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
Es decir, Jesús empalma con Abraham, el patriarca, el primer patriarca del pueblo elegido, empalma con David, que es el rey por excelencia, el ungido de Yahvé. Entonces Jesús es presentado como el hijo de David. De hecho, hay esta insistencia en ver cómo Jesús es precisamente el Mesías, el hijo de David, porque es de la descendencia de David, a través de José, en quien culmina esta genealogía, el cual estaba desposado con María, de la cual nació Jesús. Dicho sea de paso, con esta expresión que encontramos en el capítulo 1, versículo 16, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Se está también apuntando ya al nacimiento virginal de Jesús. Bien, esta genealogía, como decía, nos sitúa a Cristo en la historia sagrada, nos sitúa a Cristo entroncado en toda esta historia de salvación. Es más, el inicio del Evangelio, libro de la generación, en la lengua original, en el griego, es una génesis. Es decir, con Cristo hay un nuevo inicio. Así como el Génesis era el principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahora hay un nuevo Génesis, una nueva historia, un nuevo inicio que comienza, por tanto, una nueva creación. Bien, y así el evangelista Mateo nos va a ir desglosando toda la vida y la enseñanza de Jesús. Decíamos antes cómo nos presenta ese drama, porque lo fue realmente la historia de Jesús, nos lo va a subrayar bastante, ese drama de cómo precisamente el pueblo judío rechazó a Jesús. Y eso lo vemos ya en el mismo Evangelio de la Infancia. En el Evangelio de la Infancia, San Mateo nos presenta cómo, por un lado, las autoridades rechazan a Jesús. El Hijo de Dios, nacido en Belén, es rechazado por Herodes y por toda su corte, por Jerusalén. Herodes y Jerusalén rechazan al Mesías. Es decir, intenta incluso perseguirle, intenta incluso eliminarle. Y, sin embargo, van a ser unos magos, precisamente unos extraños, unos que no son del pueblo elegido, los que vienen justamente a adorar a Jesús. Ellos sí le reconocen. Entonces, ya San Mateo, que escribe para cristianos provenientes del judaísmo, pero está subrayando que viene por la sangre, no viene de la carne ni de la sangre, sino que viene por la fe. Que Jesús puede ser aceptado o rechazado, así sea judío o no judío. El Evangelio queda, por tanto, abierto a estos magos que adoran a Jesús. Y después también, a lo largo de los diferentes relatos de la vida pública, va a aparecer, por ejemplo, en el capítulo 8, con la curación del criado del centurión, Jesús le dirige esta alabanza, capítulo 8, versículos 10 y siguientes. Al oír esto, la fe de este hombre, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. En Israel no he encontrado una fe tan grande como en este pagano. Y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Bien, esta apertura, por tanto, a estos paganos que también se acercan a la fe, está claramente subrayada en estas insistencias de Jesús. Ahora, otro rasgo interesante de este Evangelio es la abundancia de enseñanzas de Jesús. Si recuerdan, cuando presentábamos el Evangelio de San Marcos, decíamos que es un Evangelio que no tiene muchas enseñanzas. Es un Evangelio que está muy centrado en Jesús y en su acción.
Sin embargo, San Mateo sí tiene abundancia de enseñanzas. Es una de las razones por las cuales se le da el nombre de Evangelio eclesial. Es decir, San Mateo abunda en la instrucción de esta nueva comunidad, de este nuevo Israel que es la Iglesia. Abunda en esa instrucción. Y podemos decir en cuanto a la estructura, porque esto nos ayuda también a entender al evangelista. Si recuerdan, en San Marcos veíamos como había dos partes claramente delimitadas. La primera, presentar a Jesús como Mesías, la segunda como Hijo de Dios. San Mateo, de algún modo, toma también esa estructura, podemos decir, porque evidentemente la vida de Jesús es esa, no es otra. De algún modo se puede decir que toma esa estructura, pero le da también otros acentos y otros subrayados. Decíamos como San Mateo va a ir presentando mucho el rechazo de los judíos, del pueblo elegido, y como, sobre todo en la segunda parte, después de esa confesión de Jesús como Mesías, se va a centrar mucho, Jesús se va a ir dedicando cada vez más al grupo de los 12 y de los discípulos. Por ejemplo, otro rasgo de este evangelio eclesial es que es el que trae lo que llamamos el primado de Pedro. El capítulo 16 de San Mateo, no solamente Jesús ha elegido a los 12, no solamente ha elegido esta comunidad que va a ser el nuevo Israel, esta comunidad de la Iglesia, sino que también ahí aparece claramente subrayado ese primado de Pedro, ese texto tan conocido, capítulo 16, después de la confesión de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. También este es uno de los datos por los que se le conoce por el Evangelio eclesial a San Mateo. Pero quería destacar otra cosa que es muy interesante, y es que no solamente San Mateo tiene muchas abundantes enseñanzas, doctrinas. Por ejemplo, es el Evangelio que trae más parábolas, muchas parábolas recoge San Mateo. Pero lo que quería destacar ahora es que trae 5 grandes discursos. 5 grandes discursos. Es decir, ha agrupado, y eso no lo encontramos de esta manera en ninguno de los otros evangelios, ha agrupado su enseñanza en estos 5 grandes discursos. ¿Habrá alguna intención en este modo de proceder San Mateo? Probablemente. Los especialistas piensan que San Mateo con esto está queriendo presentar a Jesús como el nuevo, verdadero y definitivo Moisés. No olvidemos que está dirigiéndose sobre todo a cristianos que vienen del mundo judío. Y de hecho, ¿cómo empieza el primero de estos discursos? Capítulo 5, versículo 1. Viendo la muchedumbre, subió al monte y se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Subió al monte. ¿Les recuerda esto algo? Evidentemente. Se nos habla muchas veces de Moisés que sube al monte para recibir las enseñanzas de Dios. Aquí Jesús sube al monte, pero no para recibir unas enseñanzas de otro, sino para impartir él su propia enseñanza. Entonces Jesús es el nuevo Moisés, pero es más que Moisés, porque evidentemente Jesús ocupa el lugar de Dios, que ha entregado a Moisés las tablas de la ley y que ahora él entrega la nueva ley. Bien, entonces, ¿cuáles son estos 5 discursos que les he mencionado? Son 5, pero que además están, digamos, organizados entre sí. El primero es lo que solemos conocer con el nombre de Sermón de la Montaña. Son los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo.
Voy a enumerarlos y después me detengo un poquito más en cada uno de ellos. El segundo es el capítulo 10. Se puede llamar el discurso apostólico o misionero. El tercero es el capítulo 13. Es el discurso o mensaje de las parábolas, porque todo él son parábolas y en alguna de ellas su respectiva explicación. El capítulo 18 sería el cuarto de estos discursos, el discurso comunitario o eclesial. Y finalmente el quinto discurso son los capítulos 25 y 26. Perdón, 24 y 25. 24 y 25, donde se le puede llamar el discurso escatológico, es decir, se habla de la última venida de Cristo, la parucía, la escatología, la última venida de Cristo, y las diferentes parábolas que también nos ayudan a prepararnos a ese acontecimiento. Bien, todavía una cosita antes de detenerme en estos 5 discursos que quería comentar un poco más en detalle. Decía que también es una novedad en San Mateo respecto de San Marcos, es que nos ha puesto como introducción lo que llamamos los Evangelios de la Infancia, capítulo 1 y capítulo 2. San Marcos empezaba directamente con la predicación de Jesús, de una manera muy rápida, aludía al bautismo y a las tentaciones, y ya directamente la elección de los primeros discípulos, etc. San Mateo nos dedica 2 capítulos, San Lucas para lo mismo, lo que llamamos los Evangelios de la Infancia, es decir, nos ha ubicado a Jesús ya en ese contexto de su infancia y los grandes temas de la vida pública están ya mencionados ahí. Ya hemos visto, por ejemplo, el caso de cómo el pueblo de Israel, en la persona de Jerusalén, lo rechaza y en cambio los magos, estos extranjeros, son los que adoran, reconocen a Jesús y le adoran. Bien, y obviamente que también tenemos los capítulos 7, el relato de la pasión, y finalmente en el 28 se nos habla de la resurrección, el sepulcro vacío, las apariciones, y también esto lo comparte con San Mateo, con San Marcos. El Evangelio termina totalmente abierto, ¿no? Eso se puede decir también de San Lucas y en cierto modo también de San Juan. Queda abierto, no es un final. El Evangelio queda abierto porque culmina con el mandato misionero. Lo leemos, capítulo 28, versículos 16 al 20. Después de momentos antes de la ascensión, nos dice, se encuentran con Jesús en el monte que les había indicado. Al verle le adoraron, algunos sin embargo dudaban todavía. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Cristo resucitado, glorioso, tiene todo su poder. Id pues, apoyados en este poder, id pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. San Marcos decía simplemente: vayan y anuncien el Evangelio. San Mateo da un paso más: hacer discípulos y bautizar. ¿Ven? ¿Cómo lo podemos llamar entonces, o cómo la tradición lo llama el Evangelio eclesial? Porque no solamente anunciar el Evangelio, sino que se hagan discípulos y sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la fórmula trinitaria que hasta hoy utilizamos. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una cosita respecto de esta última frase que es muy interesante, porque podemos decir que Cristo es presentado también por San Mateo como el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y este Cristo se hace presente de una manera especial en la Iglesia. Al inicio, en el centro y al final del Evangelio encontramos estas 3 menciones. Primera, el anuncio
a María. Lo tenemos en el capítulo 1, versículo 21. Le dice el ángel, el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo a José, no temas tomar contigo a María, lo engendrado de ella es del Espíritu Santo. Dice 1:21, a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. En nombre de Jesús, Salvador. Pero añade, en el versículo 23, la Virgen concebirá, la profecía de Isaías, concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Es decir, ¿cuál es el nombre de Jesús? Emmanuel. Es el Dios con nosotros. Es decir, el Cristo está presente en medio de su iglesia. Al inicio del Evangelio tenemos esa mención. En el capítulo 18, cuando nos habla del discurso comunitario, eclesial, encontramos también esta expresión, capítulo 18, versículo 20, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, dice Jesús, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, Jesús es el Emmanuel que se hace presente en la oración de la iglesia de manera especial, reunidos en mi nombre, porque justo acaba de hablar el versículo anterior de la oración. Si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Entonces, el Emmanuel que vive en su iglesia se hace presente de una manera especial en la oración de su iglesia. Y la tercera mención es al final del capítulo del Evangelio. El texto que hemos leído, capítulo 28, versículo 20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren qué interesante. Jesús es el Emmanuel y se hace presente en su iglesia de manera especial en la oración y en la misión. En esta iglesia que ora, Cristo se hace presente orando al Padre, intercediendo por su iglesia, asegurando que esa oración sea eficaz. En la misión, id al mundo entero, hacer discípulos, ahí Cristo se hace presente. Entonces, cuando la iglesia va, marcha, la iglesia y cada uno de los miembros de la iglesia no va en soledad. Cristo va con nosotros. Id al mundo entero, pero yo estaré con vosotros. Por tanto, Cristo se hace presente en esta misión de la iglesia. Este es un rasgo también muy típico de San Mateo que nos subraya con una fuerza impresionante la presencia y el poder de Cristo resucitado en medio de su pueblo. Digamos entonces una palabra un poquito más detenida de cada uno de estos 5 grandes discursos que en cierto modo estructuran también el Evangelio según San Mateo, o que por lo menos son un dato especialmente relevante y significativo. No es casual que San Mateo haya agrupado así, de esta manera, estas enseñanzas de Jesús de un modo tan significativo. Bien, el primero de los discursos, ya hemos dicho que es el llamado Sermón de la Montaña. También se le llama discurso evangélico. ¿Qué encontramos en este Sermón de la Montaña? Podemos decir que Jesús presenta lo esencial, lo básico, lo más importante de esta vida nueva que Él ha traído, de este reino que Él ha venido a anunciar. ¿Qué encontramos ahí? Primero, las bienaventuranzas. Ese es como el espíritu de toda la enseñanza de Jesús, las bienaventuranzas. La misión de ser luz y sal. Un detalle que antes no he mencionado, pero como subraya también San Mateo la importancia del Antiguo Testamento. No ha quedado anulada. No penséis que he venido a abolir la ley, 5:17, y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Este es el estilo de Cristo.
no queda anulado, sino que lleva a plenitud. Bien, después de eso tenemos el resto del capítulo 5, que es lo que podemos llamar, o se llaman así, las antítesis. ¿Por qué antítesis? ¿Qué quiere decir eso? Son las enseñanzas de Jesús donde va tomando textos del Antiguo Testamento para corregirlos y superarlos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás. Pues yo os digo, todo el que esté encolerizado contra su hermano será reo, etc. Se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio. Yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio en su corazón. El que repudie a su mujer, se dijo a los antiguos, que le dé acta de divorcio. Yo os digo, todo el que repudie a su mujer, la hace ser adúltera, y el que se casa con una repudiada comete adulterio. Se dijo a los antiguos, no jurarás en falso, pero yo aseguro, no jure ni por el cielo ni por la tierra. Se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo digo, no resistáis al mal. Amarás a tu prójimo, odiarás a tu enemigo. Yo os digo, amad a vuestros enemigos. Es decir, Jesús, no con la autoridad de otro, sino con la autoridad propia de ser el Hijo de Dios, corrige, rectifica y hace superar la ley antigua, que sigue siendo válida, pero ha quedado en el sentido de su perfección, su plenitud. Ahora, todo este sermón de la montaña, si lo mirásemos solamente como exigencias, diríamos imposible. No, es imposible, no se puede, porque Jesús está poniendo el listón demasiado alto. Pero el secreto lo encontramos en el capítulo, dentro de este capítulo 5, el versículo 48. Pero antes de eso, había puesto también ese contraste en 5:20 con respecto a los escribas y fariseos. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y en 5:48, bueno, ya desde el 47, nos da la clave. Si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso también los gentiles? Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. O sea, la nueva exigencia de Cristo no es tanto una exigencia, es ante todo un don. Ahora somos hijos de Dios. Y al Hijo se le pide que se parezca a su Padre. Miren que aquí hay una lógica muy profunda que está presente en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, leíamos en la lectura del domingo pasado de la carta a los Efesios, donde San Pablo decía, antes erais tinieblas, ahora sois luz, vivid como hijos de la luz. Es decir, primero es el don, sois luz. Porque eres luz, se te invita a vivir como hijo de la luz. Igual aquí, somos hijos de Dios, hijos del Padre Celestial, obviamente por el bautismo, por la gracia. Entonces, ¿qué se nos pide? Ser perfectos, vivir como hijos, ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. No se nos está pidiendo ningún imposible, se nos está pidiendo que esa vida que ha sido ya depositada en nuestra alma por el bautismo, permitamos que se desarrolle, que se acreciente, que se expanda, que alcance su plenitud, su santidad. Por cierto, a propósito de la palabra santidad, en todo este sermón de la montaña aparece varias veces la palabra justicia, creo que son 7 veces, la palabra justicia. Esta palabra, generalmente en la Biblia, significa santidad. Que la palabra justo suele significar santo. Esto es importante porque hay muchas palabras que si no captamos el verdadero significado nos confundimos. Por ejemplo, cuando se dice, y eso será en San Lucas, que San José era un hombre justo, ¿qué significa? No en el sentido que le damos nosotros a la palabra de justicia social. Quiere decir, San José pues tenía su taller de carpintería, pagaba bien a sus obreros. No quiere decir eso. Que era un hombre justo quiere decir que era un hombre santo. Quiere decir que vivía de acuerdo a la voluntad de Dios, que cumplía
perfectamente los mandamientos de Dios. Entonces, esta es la santidad que nos presenta este sermón de la montaña. Después de esas antítesis, ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto, Jesús nos va a presentar las tres armas, la limosna, el ayuno, la oración, viene la enseñanza del Padre Nuestro y continúan las enseñanzas. En ese capítulo 6 está también la admirable, impresionante enseñanza acerca de la confianza en la providencia. También lo recogerá San Lucas, aquí está especialmente desarrollado. Si Dios cuida las florecillas del campo, los pájaros del cielo, ¿cuánto más no va a cuidar de ti, que eres su hijo? La providencia de Dios. Y continúan también el capítulo 7 con una nueva insistencia en la oración, con el no juzgar, con el cuidado acerca de los falsos profetas, los dos caminos, los falsos discípulos. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Por cierto, una cosita respecto del estilo de San Mateo. Él usa, como buen judío, es muy común en la Biblia el uso del paralelismo. Una misma idea se repite de manera semejante, con términos sinónimos, en dos versículos seguidos. A veces puede ser repetir la misma idea, puede ser decir lo contrario. Un ejemplo. Cuando nos habla de los dos caminos, capítulo 7, versículos 13 al 14, dice: entrad por la senda estrecha. Esta es la exhortación de Jesús. Porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas que estrecha es la entrada, que angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Aquí tenemos un paralelismo antitético. Senda estrecha, pocos entran, lleva a la vida. Senda ancha, muchos entran, lleva a la perdición. Son los dos caminos opuestos, antitéticos. Otras veces es el paralelismo sinonímico, es decir, repetir con palabras semejantes la misma idea. Esto es muy común, como digo, en la Sagrada Escritura, pero San Mateo, como buen judío, lo emplea bastante en su modo de expresarse. Ese dato simplemente en cuanto al estilo. Bien, termina este sermón de la montaña con la admiración de la gente, ¿no? Concluye diciendo que la gente, cuando terminó estos discursos, la gente quedaba admirada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bien, el segundo de estos discursos es el capítulo 10. Jesús comienza con la llamada, la elección de los 12 apóstoles y el encargo, la misión que Jesús les encomienda. Esto también lo encontramos en San Marcos. Id proclamando que el reino de los cielos está cerca, curad enfermos, resucitad muertos, gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. Es decir, Jesús de algún modo comunica a los 12 su mismo poder. No solamente los envía, sino que les comunica su misma autoridad. Predicar como Él, curar como Él, expulsar demonios como Él. Ahora, lo que más desarrolla en todo este capítulo 10 es el hecho de la persecución. Prácticamente la gran parte de este capítulo 10, que es el discurso misionero, está subrayando esto. Versículo 17, os entregarán en los tribunales, os azotarán en las sinagogas. Versículo 19, cuando os entreguen, no os preocupéis. Versículo 21, entregará la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Versículo 22, seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Versículo 23, cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. El discípulo no está por encima de su maestro. Le basta al discípulo ser como su maestro, al siervo como su amo. Entonces, predice las persecuciones, pero sobre todo refuerza la confianza, repitiendo, no tengáis miedo. Versículo 26, no les tengáis miedo. Versículo 28, no temáis a los que matan el cuerpo, no pueden matar el alma. Versículo 31, no temáis, pues vosotros valéis más que muchos pajarillos.
Es decir, persecuciones sí, pero la certeza de que el Señor sostiene. Y por tanto no hay que tener ningún miedo. No hago muchas aplicaciones porque nos llevaría largo, pero simplemente apuntar esto. Todo esto es enormemente actual también para nosotros. Vamos en nombre de Cristo, con su poder, para anunciar el Evangelio. Tenemos la capacidad también de obrar prodigios si Él lo quiere o Él lo desea. No son garantizadas las persecuciones, las contradicciones, pero no estamos solos. Él viene con nosotros. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra seguridad hoy y siempre, hasta el fin del mundo, en cualquier lugar, en cualquier etapa de la historia de la Iglesia. Bien, culmina ese discurso misionero con esas palabras importantes también. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, dice Jesús. Y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El tercer discurso, lo hemos dicho ya, es el capítulo 13, que es el discurso de las parábolas. Podemos decir que estas parábolas vienen como a explicar, a profundizar un poco ese misterio del reino de los cielos, este reino que Jesús ha presentado, sobre todo en ese capítulo, en ese sermón de la montaña, que nos llama a anunciar, discurso misionero, es misterioso. Y aquí vienen las palabras. Una, el sembrador, porque a veces la palabra no da el fruto que debiera dar, depende de la tierra donde cae. No es culpa de la semilla, que es la misma, sino depende de la tierra que la coge mejor o peor. ¿Por qué a veces hay una oposición tan frontal? Parábola de la cizaña. El sembrador, Cristo, siembra la buena semilla, pero hay otro que ha sembrado la mala semilla. No tenemos que extrañarnos de la cizaña porque el maligno está ahí, está actuando en la historia de los hombres, incluso dentro de la misma vida de la Iglesia. No tenemos que extrañarnos de que exista la cizaña. Jesús nos lo dice claramente. Es interesante porque los discípulos, los trabajadores, se preocupan y piden, ¿quieres que vayamos a arrancarla? El dueño está tranquilo, sereno. No. Le dice, no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan. O sea, no se inmutan. ¿Sí? Ya sé que hay cizaña, no me extraña, contaba con ello. Se nos quiere transmitir también la confianza en la fuerza de este reino, parábola de la mostaza, un granito insignificante, pero que se convierte en un árbol grande, la levadura, una pequeña cantidad que fermenta toda la masa. Impresionante también la parábola del tesoro, que refleja muy bien lo que es este reino que Jesús ha venido a anunciar y que nos presenta San Mateo, y que explica mucho también de lo que decíamos antes de las exigencias. Este reino es como un tesoro escondido. No me resisto a leerla porque es muy cortita y porque me parece que es clave también. 13:44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo, y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. Este hombre ha tenido que renunciar a todo, vende todo lo que tiene. ¿Pero cómo lo hace? ¿Triste? No, lleno de alegría, porque ha encontrado un tesoro. Ese es el cristiano. Ha encontrado el tesoro que es Cristo, enamorado de Él, entusiasmado con Él, es capaz de renunciar a lo que sea, porque tiene un valor incomparablemente menor frente a lo que ha encontrado en la persona de Jesús. Esa es la parábola del tesoro, la de la perla, que es parecida a ella, y finalmente la parábola de las redes también, para explicar cómo se echa la red, pero al final hay que separar los buenos de los malos. Ese es el capítulo 13, las parábolas que nos introducen en el misterio del reino. Después, el capítulo 18, es el discurso comunitario, es como una especie de, este discurso es precioso también, porque es como una especie de resumen para la vida comunitaria. O sea, cualquier comunidad, cualquier grupo, cualquier parroquia, tiene aquí como su regla de vida en este capítulo 18. ¿Qué encontramos? Varias indicaciones que son verdaderamente llenas de sabiduría. ¿Quién es el mayor? El problema del orgullo siempre. ¿Quién quiere prevalecer? Jesús dice,
el más importante es el niño, el pequeño. Es más, para entrar en el reino de los cielos hay que hacerse como niño, como pequeño. En segundo lugar, Jesús subraya y tiene palabras muy duras frente al escándalo. ¿Qué es el escándalo? Atentos, porque la palabra escándalo en el lenguaje corriente es algo muy fuerte, demasiado grave. Escándalo significa tropiezo. Escandalizar es poner un tropiezo al hermano en su camino de fe o en su camino hacia la santidad. Si tú al hermano le estás desanimando, quiere orar más y le desanimas, no, pero no es para tanto. Si tú al hermano le desanimas en su camino de caridad porque quiere ser generoso, desprendido, ayudar al hermano, tú dices, bueno, no es para tanto, Jesús no pide tanto, estás escandalizando. Es decir, el escándalo es poner tropiezo de entrega irrevocable al Señor. Jesús tiene palabras muy duras, mejor le sería que le pusieran una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Drástico también Jesús con respecto a todo aquello que pueda entorpecernos en este camino de la santidad. Si tu mano o tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. La oveja perdida. Esta parábola, que encontraremos también en San Lucas, aquí se habla para buscar al hermano que se ha equivocado, que se ha alejado, que se ha enfriado. Búscalo, no permitas que se aleje. La corrección fraterna, si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. La oración en común, hemos mencionado antes, cuando dos más están reunidos en mi nombre, si te ponen de acuerdo y le piden al Padre, yo se lo daré, el Padre se lo dará. Y el perdón como elemento clave también en la vida comunitaria. Sin perdón no pueden haber relaciones fraternas. Surge con la pregunta de Pedro, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? Hasta 7, 70 veces 7. Y pone esa parábola donde explica la importancia y la necesidad de un perdón total y generoso. Lo pueden leer tranquilamente. Capítulo 18, por tanto, cuarto discurso comunitario o eclesial. Y finalmente, el reino que Jesús ha venido a anunciar con ese programa de vida que son el Sermón de la Montaña, que también anunciamos, discurso misionero, que nos invita a entrar en ese misterio que nos supera, las parábolas, que nos invita a vivir como iglesia, como comunidad. Este reino se abre a algo futuro, es el reino de los cielos. En este mundo se realiza en la iglesia parcialmente, su plenitud será en el reino escatológico. En este sentido, los primeros cristianos lo tenían muy claro y el Evangelio nos lo recuerda, vivimos esperando la segunda venida del Rey. Este capítulo 24 lo dice de varias maneras y el capítulo 25 lo subraya también, sobre todo, con 3 textos memorables. Uno, la parábola de las 10 vírgenes, ese es uno de ellos. Ya está aquí el esposo, salir a su encuentro. La parábola de los talentos, se nos confían unos talentos para negociar con ellos y se nos va a pedir cuentas, una parábola también de juicio. Y el conocidísimo texto del juicio final. Separará a unos a su izquierda, a otros a su derecha, en relación a me diste de comer, me diste de beber, me vestiste, me visitaste. ¿Quién? Cada vez que lo hiciste con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hiciste. Entonces, estas parábolas nos están mirando, nos invitan a mirar, nos focalizan hacia esa última venida de Cristo. No podemos olvidarnos. Estas vírgenes, las necias, se olvidaron de que estaban esperando al esposo. Sería un error fatal que nos olvidásemos de que estamos a la espera del esposo. Sería un error fatal olvidar de que se nos han confiado unos talentos y que tendremos que dar cuentas de ellos. Y sería un error fatal que perdamos las oportunidades de cada día en servir a Jesús en el hermano. Porque es de eso, precisamente, de lo que un día se nos va a juzgar. Bien, pues
Ahí terminamos, conscientes de que no agotamos ni mucho menos el Evangelio, pero he intentado darles algunas pinceladas, algunas claves que les sirvan para adentrarse en esta lectura de San Mateo, en este texto tan precioso, tan rico. Como decía, es el Evangelio que más parábolas trae, es por tanto muy sugerente en su modo de enseñar y por tanto también muy fácil en su manera de aplicar a nuestra propia vida. Les dejo por tanto con San Mateo, puesto que mi tarea es la del guía de un museo, es decir, explicarles el cuadro para que ustedes lo contemplen. De un lugar hermoso, muy bonito, que el guía indica, explica y se retira. ¿Para qué? Para que la gente contemple aquel lugar tan precioso. Mi tarea por hoy ha terminado. Les dejo con el Evangelio de San Mateo para que cada uno de ustedes se zambulla profundamente en él, se alimente de esta palabra rica que trae vida eterna y en este tiempo, en estos días, semanas en que estamos privados de otras tareas, aprovechemos para meternos en la lectura, en el conocimiento, en el estudio de la palabra de Dios, concretamente hoy a través del Evangelio de San Mateo. Hasta el próximo día, si Dios quiere, reciban un saludo muy cordial.